invitación. Hola Rubén, ahí veo que saludaste. Bueno, muchas caras conocidas veo. Bueno, un poco para que se entienda desde qué lugar les hablo. Yo nunca me meto en temas médicos, simplemente sobre cada uno de las cuestiones o temas que involucran al médico y temas que tienen un marco legal. Mi función es acompañarlos contándoles cuál es el marco legal vigente, porque los médicos y el equipo de salud en general tienen una excelente vocación y se largan a hacer cosas por los pacientes todo el tiempo, inclusive ni bien se enteran de algo, se ponen en marcha para hacer lo posible para mejorar la calidad de vida del paciente, para mejorar su estado clínico, y a veces olvidan por desconocimiento u omiten la existencia de un marco legal vigente. Bueno, como abogado que trabaja para médicos a través de la Asociación de Médicos Municipales, mi función en toda esta cuestión es ir diciéndoles, che, miren, para esto hay un marco legal, para esto no hay un marco legal, así que te conviene hacer esto, o para esto sí hay un marco legal, y las recomendaciones para evitar tener un problema, porque ustedes saben que los juicios por responsabilidad profesional existen, lamentablemente son cada vez más, y por más que ustedes dejen todo en la cancha por los pacientes, después se encuentran con una triste novedad de que llegan a su casa y reciben una cédula con una citación judicial. Así que bueno, un poco para poner el objeto, para contarles el objeto de mi presencia en esta y en otras charlas sobre este y otros temas, es esa. Es decir, explicar, contar, informar, acompañándolos, contándoles cuál es el marco legal. Y con todo lo que tiene que ver con la telemedicina o la teleasistencia, es exactamente igual. La verdad es que la tecnología, arrancamos ya con la charla, la telemedicina o el uso de tecnología en la actividad de los profesionales de la salud no es una novedad. Siempre va creciendo y va acompañando el desarrollo de la tecnología. Lo cierto es que la tecnología bien utilizada es una buena herramienta. Mal utilizada es una herramienta que puede tener consecuencias para el paciente y para vos como profesional de la salud puede tener consecuencias legales. Entonces, ¿qué quiero decir? La telemedicina no es ni buena ni mala. La telemedicina o el uso de tecnología en las consultas no presenciales es una herramienta más, como tantas otras que tienen ustedes, una herramienta tecnológica que bien utilizada en el paciente indicado y en el contexto indicado puede sumar. Y mal utilizada, es decir, excediéndose en las posibilidades que tiene una consulta no presencial, puede tener un perjuicio para el paciente y para ustedes. Por eso traje un PowerPoint, que es el que yo mostraba cuando iba por los hospitales, acá en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país, y ahora lo paso a través de el Zoom. Cuando ustedes me digan, voy a poner el PowerPoint para ir charlando con ustedes e ir mostrándoles las imágenes. Sí, ¿Estamos bien? sí, subilo nomás ahí, compartir la Vamos, pantalla. perfecto. Bueno, telemedicina, marco legal y recomendaciones. Bueno, ¿cuál es la definición, según nuestras autoridades, de lo que es la telemedicina o la teleasistencia? Bueno, nuestro Ministerio de Salud de la Nación, porque el de la ciudad todavía no se expidió al respecto, están trabajando, todos están trabajando porque la pandemia puso al uso de la tecnología en un lugar de protagonismo, porque muchos pacientes que conviene que no se acerquen al consultorio en la medida de sus posibilidades y en la medida que la patología y el cuadro clínico lo permita, están utilizando, como nosotros, un Zoom, una videollamada, o inclusive ya hay aplicaciones que te permiten ver en la mitad de la pantalla la cara del paciente y el paciente te ve a vos, y en la otra mitad de la pantalla por ahí tenés una historia clínica electrónica con todos los antecedentes del tipo, los estudios, etcétera, etcétera. Entonces, según el Ministerio de Salud de la Nación y según las autoridades máximas sanitarias de la Nación, nosotros podemos dividir el uso de la tecnología en dos grupos. El primero, que está segundo como párrafo, el primero en tiempo, es todo lo que tiene que ver con la telesalud. Y arrancó en el año 2018. El Ministerio de Salud, ya en aquella época, empezó a hablar de la telesalud como una red
de colaboración entre profesionales que están en distintos puntos del país, con la idea de optimizar las acciones de gestión en salud, la prevención, la promoción, la asistencia y la capacitación de equipos de salud. Eso está desde el año 2018 y se plasmó en una resolución del Ministerio de Salud en el año 2019, la resolución 21. Quiere decir que nuestro país, ya con el uso de la historia clínica electrónica, después dio un paso más y dijo, che, vamos a hacer una red de conexión entre las instituciones a medida que vayan pudiendo, porque esto no es aprieto un botón y todas las instituciones tienen historia clínica electrónica, aprieto otro botón y todas esas historias clínicas electrónicas o todos esos sistemas informáticos se interconectan. Esto es muy de a poco y así y tiene lógica que sea así porque hay una cuestión presupuestaria y cada provincia tuvo que aprobar también adherirse a este plan. Entonces, primer paso que tuvimos para todo lo que tiene que ver con la telemedicina, esta cuestión que tiene que ver con la telesalud, que es esta red de colaboración. Ahora bien, después, ya con la pandemia, fíjense que al final del primer párrafo dice resolución 282 del 2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud, sale esta resolución que habla de la teleasistencia o la teleconsulta y la define como todo servicio asistencial y o consulta a distancia mediante el uso de tecnología adecuada. Esto ya es otro escenario, es el escenario en donde el profesional de la salud directamente con el paciente establece una relación, un vínculo a distancia, una consulta a distancia, como dice la resolución, mediante el uso de tecnología adecuada. ¿Cuál es la tecnología adecuada? No lo dice. Esto queda abierto y queda a criterio médico. Tecnología adecuada para un tipo de caso puede ser un WhatsApp, un texto de WhatsApp, puede ser o no. Una videollamada por WhatsApp, puede ser. Un Zoom, puede ser. Una aplicación, como les decía antes, que la mitad de la pantalla ves la cara del paciente y en la otra mitad de la pantalla tenés la historia clínica electrónica, los estudios complementarios, también puede ser. Será la tecnología adecuada para el caso concreto. Por otro lado, no podemos desconocer que la tecnología ya se venía usando. Miren, yo hace 20 años aproximadamente que dejé la justicia y empecé a defender médicos y profesionales de la salud en general. Y la verdad es que las consultas por teléfono, las consultas por WhatsApp o las consultas por mail ya existían. Y eso también es uso de tecnología. Y ya daba recomendaciones, yo ya daba recomendaciones al respecto sobre cómo usar esa tecnología, que mal utilizada se le podía volver en contra y se le ha vuelto en contra al médico porque ya he tenido juicios antes de la pandemia y antes de este marco regulatorio del Ministerio de Salud, tuve juicios en donde el paciente le reprochaba al profesional que la indicación que le había dado por teléfono o por WhatsApp le había ocasionado un perjuicio, o que la no indicación de algo a través de ese medio de consulta que habían utilizado le provocó un perjuicio. Es decir, esto ya está instalado desde antes de manera informal, repito, el uso de la tecnología ya se venía viendo, ya se venía utilizando el teléfono, el WhatsApp de manera informal, y a partir del año 2018-2019, ya con la instalación en muchos lugares de historia clínica electrónica, se empezó a manejar el tema de la telesalud. Y la pandemia ya de apuro un poco lanzó esta recomendación de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación de utilizar la tecnología que se considere adecuada para cada caso. Es decir, cerrando esta parte de la charla, que es cortita, después vamos a ir a abrir a preguntas y respuestas. Entonces, en la Argentina, ¿hay un marco regulatorio donde se hable de la telemedicina? Sí. Por ahora es un marco regulatorio que está dado por las autoridades sanitarias. La ley está en trámite. Hay una ley tramitando en el Congreso de la Nación, se está trabajando sobre un proyecto de ley que creo yo que ya tiene media sanción en Nación, y hay un proyecto de ley dando vueltas también en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, un médico puede utilizar la tecnología para llevar adelante una teleconsulta, puede usar la telemedicina, sí, adecuándose o ajustándose a estas dos
definiciones que da el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. ¿Cuál es el marco legal? Bueno, acá ven todas esas resoluciones, que dos se las acabo de mencionar y las otras no viene al caso leerlas porque son muy técnicas, en donde lo que se dice es, vos podés usar la telesalud o la teleasistencia, pero siempre respetando los tres últimos puntos, que es la ley 26.529, que es la que te habla acerca de que todo acto médico debe ser registrado por el profesional de la salud. Esa misma ley es la que te dice que todo acto médico requiere el consentimiento informado del paciente. La ley 25.326, que es la ley de protección de derechos personales, entonces de datos personales, que es, con relación a esa ley, la normativa que cité al principio lo que dice es que si usás la teleasistencia o la telemedicina, tenés que tener un control sobre los datos que vos adquirís del paciente y resguardarlos de manera segura, y cumplir con el Código Civil y Comercial de la Nación, que a partir del año 2015 establece un nuevo parámetro de edades para que las personas puedan prestar consentimiento. Entonces, cerrando esta segunda etapa, hay un marco legal, hoy está dado por estas resoluciones que nos obligan a respetar estas tres leyes que son preexistentes. Una aclaración antes de seguir y avanzar con las recomendaciones. La consulta a través de telemedicina no reemplaza la consulta presencial, en la que el profesional puede sentir al paciente a través de maniobras semiológicas que se complementan con estudios complementarios. Es decir, hay que tener en cuenta que el uso de la telemedicina es una herramienta, pero que jamás va a reemplazar a la consulta presencial. ¿Puede complementarla? Sí, puede complementarla. ¿Es una herramienta que a mí me permite hacer un seguimiento del paciente? Por supuesto que me permite hacer un seguimiento del paciente, y así se usa en muchos lugares, ya en la Argentina, en otros lugares del mundo, con legislación mucho más flexible, y en la Argentina con la acotada regulación que tenemos a través de esas resoluciones del Ministerio de la Superintendencia, y veremos qué dice la ley. Tiene alcances y limitaciones propias según la especialidad, es decir, en salud mental tiene determinados alcances y limitaciones, en traumato tiene otros alcances y limitaciones. El otro día tuve una charla en un Zoom con el Hospital de Quemados, y ellos hacen consultas a través de telemedicina con determinados alcances y limitaciones. Lo importante es que no podemos decir que es lo mismo en todas las especialidades, cada especialidad sabrá en qué medida utiliza la telemedicina y en qué contexto. Por ejemplo, la otra vez que hablaba con obstetricia, con gente de obstetricia, decía, llegamos a la conclusión juntos, ¿no? Porque yo esto lo trabajo de manera conjunta con ustedes, pues no tengo conocimientos de medicina. Entonces llegamos a la conclusión de que la recomendación es, bueno, por ejemplo, en obstetricia, los controles que están reglados por bibliografía y por trabajos científicos del embarazo, ¿no? Los controles del embarazo, que se van acortando en tiempo según la edad gestacional de ese bebé, de ese embarazo. Entonces esos controles presenciales no se pueden cambiar, no se pueden suplir por una consulta no presencial, porque el obstetra tiene que medir la altura de la panza, tiene que escuchar los latidos cardíacos fetales, tiene que hacer determinados estudios. Entonces, lo que sí llegamos a la conclusión es que entre consulta y consulta, que a veces la embarazada va al consultorio para preguntar alguna duda o para hacer alguna pregunta que le quedó de hacer de la consulta anterior, o porque le surgió algún tipo de molestia o dolor, bueno, ahí qué mejor herramienta que una teleconsulta, entre consulta y consulta, de las que están regladas por la bibliografía y por la experiencia y por los trabajos científicos, donde el médico o la médica le dirá, bueno, mira, ese dolor es tal cosa, o probá con tal cosa, y si no, adelantamos la cita, ¿se entiende? O si no, acércate a una guardia. Es decir, en obstetricia, por ejemplo, el otro día en un trabajo conjunto llegamos a la conclusión de que la telemedicina puede ser útil en el seguimiento de una embarazada entre consulta y consulta, para evitar que la mujer, sobre todo hoy en época de pandemia, se acerque al consultorio para una consulta que se puede llegar a evacuar a través de estos medios.
Tercer punto, en principio es orientativa y no diagnóstica ni terapéutica, aunque hay excepciones. Y esto lo veía el otro día con gente de oftalmología, por ejemplo. Por eso les digo, hay que tener la cabeza bien abierta y saber que es una herramienta más y que a algunos les sirve para algunas cosas y a otros les sirve para otras cosas. ¿Por qué decimos que es orientativa y no diagnóstica? Bueno, porque en realidad para hacer un diagnóstico, como vamos al primer punto, vos necesitas hacer maniobras semiológicas, estudios complementarios. Si es un abdomen, necesitas palpar el abdomen, no podés delegar en el paciente que se palpe el abdomen, que se haga el test de Bloomberg para ver la resistencia que tiene ese abdomen. Es decir, el principio es orientativa. Vos a ese tipo que te dice que tiene dolor abdominal, bueno, determinadas preguntas le harás y le dirás, bueno, vaya a una guardia o venga a verme al consultorio que estoy atendiendo. Por eso, en principio, para algunas especialidades es orientativa y no diagnóstica. Pero yo te la cambio. Y si vos ya lo viste al paciente y lo que hiciste fue pedirle estudios complementarios y después por una teleconsulta a través de telemedicina, el paciente te presenta los estudios que se hizo y vos ya hiciste la revisación del paciente, hiciste las maniobras semiológicas y lo que estabas esperando es, y bueno, ahí podría llegar a ser diagnóstica, porque vos ya lo viste al paciente, le palpaste el abdomen, lo revisaste, lo ocultaste y lo que estabas esperando era el resultado del laboratorio, placa, etcétera, etcétera, que quizás con un buen sistema, con una buena herramienta, la imagen de la placa la podés ver. No es que el paciente te manda la foto de la radiografía por WhatsApp. No, es que si el laboratorio o el lugar donde se hizo rayos trabaja con vos o forman todos parte del mismo sistema, quizás vos estás viendo en la pantalla una imagen buena de esa radiografía. Por eso decimos que en principio es orientativa, no diagnóstica ni terapéutica, aunque hay excepciones. Hay especialistas que me han dicho, mira, yo si ya lo vi al paciente, con ver los estudios puedo llegar a hacer un diagnóstico. Por eso no nos tenemos que cerrar, y esto lo digo inclusive reconociendo que al principio yo era bastante crítico de la telemedicina, quizás por ser un defensor de la actividad del médico y de la no precarización del trabajo médico, me opuse bastante, lo tengo que reconocer, porque si ustedes ven una charla mía de hace 1 año o 2 años que ya se hablaba del tema, decía, bueno, ojo, porque esto... Bueno, ahora les quiero decir que viendo que hay otras opciones y que en algunos casos puede ser útil, flexibilicé mi postura y sobre todo ahora en la época de la pandemia. Bueno, cerramos esta parte y vamos a las recomendaciones. Como abogado que trabaja para ustedes desde hace muchos años, lo que le quiero decir es que teniendo en cuenta la cantidad de juicios que hay y teniendo en cuenta las leyes que hay que respetar, y no estoy hablando de la ley de telemedicina, estoy hablando que está en trámite, estoy hablando de las leyes preexistentes, sumadas a las resoluciones del Ministerio que hablan sobre telemedicina, como abogado que trabaja para ustedes, les tengo que dar determinadas recomendaciones que surgen de la lectura de todo ese marco legal. Primero, en la Argentina es obligatorio llevar un registro detallado de cada consulta. Y ustedes me dirán, ¿pero qué? ¿Y si la consulta fue por WhatsApp o por videollamada también? La respuesta es categórica, sí. Sí, es una obligación del profesional de la salud que está plasmada en la ley 26.529 y toda consulta que te haga un paciente que puede llegar a traer consecuencias para el paciente en su salud y puede traer consecuencias legales para vos, existe la obligación de llevar un registro. Ese registro puede ser una ficha de consultorio, podrá ser una historia clínica en papel o electrónica, podrá ser un registro propio tuyo que después lo volcás a otro registro madre de la institución donde trabajás. Eso se ve. La verdad es que las diferentes posibilidades son infinitas, porque puede ser que te contacte un paciente que vos atendés en un consultorio de una institución, pero sin embargo vos le diste al paciente tu teléfono o le diste tu WhatsApp y bueno, te consultó. Esa consulta la tenés que anotar, porque el paciente, primero que el WhatsApp se puede borrar, se podrá recuperar o no, pero no es lo mismo. Tiene que haber un registro, hay una obligación del médico de registrar esa consulta. Entonces, desde que trabajes en tu consultorio y tengas la posibilidad de que trabajes en tu consultorio y tengas una ficha de cada paciente y que anotes ahí cada consulta que te hagan por WhatsApp o por videollamada, es un escenario. Otro escenario es el que te decía, un paciente que es de una institución, pero vos le diste el teléfono.
Otra cuestión que tiene que ver con la tecnología y con el uso de la tecnología. Si le das tu teléfono a un paciente, y esto pasa mucho en salud mental, si le das tu teléfono a un paciente, dáselo en un marco de formalidad. Por ejemplo, decir, mire, yo le doy mi teléfono, le estoy dando mi teléfono al paciente Vadim Mischanchuk, pero le aclaro, y anotás en la ficha de Vadim Mischanchuk, le aclaro que no es un teléfono para llamar las 24 horas, no es un teléfono de urgencias, que ante una urgencia tiene que concurrir una guardia, no escribirme o llamarme por teléfono. Y que este teléfono puede pedirme correr el turno, es decir, fíjate para qué le das el teléfono y que quede claro de entrada con el paciente para qué le das el teléfono, porque si no, pues te llaman para cualquier cosa y se generan los inconvenientes con el paciente o con el familiar del paciente. Entonces, hoy es muy común que uno, como profesional, le dé su teléfono a un paciente o a un cliente. Bueno, es muy importante en qué marco o para qué se le da ese teléfono, porque si no, ese teléfono después se tergiversa la función para la cual vos se lo diste, y si no queda claro, resulta que la persona te llamó, no lo atendiste y después te reprocha que no le atendiste el llamado. Cuando en realidad vos le dijiste que ese teléfono era para cambiar turnos, por ejemplo, o para llamarte de 10 a 16, los lunes, los miércoles y los viernes, que son los horarios que vos te dedicás a los pacientes, a ese grupo de pacientes, etcétera, etcétera. Una recomendación, anotá para qué le diste el teléfono, en qué marco, cuál es el alcance y la función de esa línea telefónica. Mi teléfono, por ejemplo, todo el mundo sabe que es un teléfono de urgencias jurídicas, y está claro, y está publicado así, con lo cual pueden llamarme y escribirme durante las 24 horas, y así lo hacen. Y si no atiendo es porque estoy con otra llamada, estoy con una urgencia, entonces me escribís y yo ni bien me desocupo, te contesto. Pero está claro que es un teléfono de urgencias. Sin embargo, hay otros abogados que tienen un teléfono donde vos no lo podés llamar a las 10 de la noche o a las 2 de la mañana, porque no es para eso, no te va a atender. Entonces después no puede decir, pero no me atendió el teléfono. Bueno, no te atendió el teléfono el abogado o el médico porque no era un teléfono de urgencias. Bueno, entonces, llevar un registro detallado de cada consulta, ya sea por teléfono, por WhatsApp, por videollamada, por Zoom o en el sistema que sea. Segundo, puede ser en historia clínica, en ficha de consultorio, donde sea, pero llevar un registro. Segundo tema, esta recomendación que les di sobre el uso del teléfono. Tercer tema, hay que informar al paciente las limitaciones y alcances de este tipo de consulta. ¿Cómo? A través del consentimiento informado. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo un consentimiento informado en telemedicina? ¿Cómo lo firma? Etcétera, etcétera. Bueno, en la Argentina, y esto lo vamos a ver en una imagen que viene después, el consentimiento puede ser verbal o escrito. Ya vamos a hablar de eso. Y tercero, pautas de alarma. Es decir, vos tenés que anotar en este registro que hiciste que tuviste una consulta a través de telemedicina o de el uso de tecnología con el paciente X, pero que le diste pauta de alarma. Le dijiste, mire que si este dolor persiste, mire que si esto no cede dentro de las próximas 3 horas, mire que si este síntoma no afloja, tiene que concurrir a una guardia. Bueno, pautas de alarma, se las anotás. Acá hay un tema muy importante que quiero decirles y que conozco por trabajar para y con ustedes hace tantos años. Lo tremendo, lo tragicómico, es que ustedes las cosas las hacen, pero no las anotan. Y después, en los juicios, lo que ustedes hicieron, pero no anotaron, no se tiene en cuenta. Porque los jueces no se basan en el hecho real, no tienen un video y un audio de todo lo que pasó, y mucho menos le creen a una persona que está demandada o imputada. Entonces, los juicios se resuelven en base a la reconstrucción de los hechos. ¿Y cómo se reconstruyen los hechos y los actos médicos? A través de los registros. Por eso es muy importante llevar un registro detallado, pedir el consentimiento al paciente para llevar adelante una teleconsulta, una consulta a través de telemedicina, y hablarle de las pautas de alarma. Avanzamos. ¿Qué se debe registrar? Los datos del paciente, el que prestó su consentimiento informado, cuál era el motivo de la consulta, qué recomendaciones le dieron ustedes y las pautas de alarma. Yo sé que esto parece mucho, pero es una gimnasia. El escenario fue muy cambiante y hoy los profesionales de la salud están agobiados por la cantidad de trabajo y por la cantidad de juicios. Y yo sé que cuando les doy estas recomendaciones, los que más confianza tienen conmigo me dicen, che, Vadim, pero si tengo que hacer esto, no me dan los tiempos. Bueno, tenemos que buscar la manera de que los tiempos den para hacer todo esto, porque las consecuencias de no hacerlo, y esto no lo digo
en el aire, lo digo en relación a los juicios en los que me ha tocado y me toca participar. No hacer esto tiene consecuencias muy graves. Entonces, estas son las cosas que se deben registrar. Datos del paciente, consentimiento informado. Cuando hablo de datos del paciente, todos los datos del paciente. Nombre, apellido, DNI, domicilio, un familiar de contacto, un teléfono de contacto. Si vos estás haciendo una videollamada, una consulta a través de un Zoom o del sistema que utilices, si se corta internet, te quedaste sin la posibilidad de seguir hablando con el paciente, con lo cual tenés que tener un teléfono de contacto e inclusive de un familiar también, el teléfono de un familiar que él mismo designe, como así también para dar información. Les paso un dato, y es que en todas las UFU de la Ciudad de Buenos Aires lo que estoy recomendando es que tomen, que le pidan al paciente a quien un familiar o una persona de referencia al que le puedan pasar información, porque ¿qué pasa? Están entrando los pacientes a la UFU, los hisopan, dan positivo, los internan, algunos terminan en terapia intensiva y después llaman por teléfono y llama Juan Pérez, llama, no sé, José Cachito y pide información sobre Vadim Mischanchuk. Y ustedes se ven en la disyuntiva, pero escúchame, ¿le damos información o no le damos? Y me están llamando de todos los hospitales a ver cómo se manejan. Bueno, la recomendación que doy es que aquellos que reciben pacientes que pueden llegar a quedar internados e inclusive después estar respirados, le pidan al paciente los datos, nombre, apellido, DNI, un teléfono y un mail de una persona a la que ustedes le puedan pasar información, porque después llaman 20 personas para preguntar por ese paciente que está internado en terapia intensiva y ustedes no saben a quién dárselo, porque si se lo das a la persona equivocada, te podés comer un juicio por haber divulgado esa información. Les decía el tema de los consentimientos, que muchos me dicen, pero ¿cómo? Volvemos acá, ¿cómo consentimiento informado? Sí, porque en la Argentina el consentimiento, según la ley, no lo digo, nada de lo que yo digo lo digo yo. Suena juego de palabras, pero nada de lo que yo les transmito son inventos míos, yo no me pongo a opinar jamás, salvo por temas muy concretos. Esto lo dice la ley. Y en la Argentina la ley dice que el consentimiento informado es obligatorio para todo acto médico. Y también aclara que el consentimiento puede ser verbal o escrito. Y el escrito es solamente para determinados actos, que creo que está acá. Miren, fíjense, para internar, para intervenir quirúrgicamente, para hacer procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos o procedimientos que implican riesgos o para revocar el consentimiento, en estos 5 casos el consentimiento tiene que ser escrito como el que conocemos, que es un formulario que va con la firma del paciente y la firma del médico. En el resto de los casos, como por ejemplo una consulta de telemedicina, el consentimiento puede ser verbal. Entonces ahí viene la otra pregunta, ¿y cómo asentamos, Vadim? ¿Cómo probamos que el paciente brindó su consentimiento? Lo anotás en la ficha de consultorio o en la historia clínica. Anotás que le explicaste al paciente los límites y los alcances que tiene este tipo de consulta y que el paciente lo entendió, lo comprendió y aceptó. Y consintió seguir adelante con la teleconsulta. Bueno, muchas gracias. Ante cualquier duda, bueno, me pueden ubicar a estos teléfonos, los afiliados de médicos municipales tienen esta línea de urgencias jurídicas que está habilitada a las 24 horas. Y ahora, si les parece bien, habilitamos la rueda de preguntas y respuestas para todos aquellos que tengan alguna duda, alguna inquietud. Estoy a disposición. Verónica Garay está escribiendo. Si querés podés hablarlo mejor, porque sale muy chiquito el chat. Hola, Vadim, ¿cómo te va? Un gusto. Hola. Te quería hacer la consulta en el caso que decís de, por ejemplo, la revocación de un consentimiento en una teleconsulta. ¿Le puedo pedir que me lo escriba, lo firme y me mande una foto? Bueno, a ver, la ley dice que tiene que ser por escrito. Cuando decimos por escrito, no estamos hablando de una foto o algo escaneado. Es raro que alguien revoque un consentimiento de la teleconsulta, porque si no quiere más teleconsulta, ¡ping!, apaga y se acabó. El ejemplo por ahí no es del todo
no me viene a la cabeza como un ejemplo que pueda llegar a aparecer muy seguido. Pero en el peor de los casos, supongamos que prestó su consentimiento y no quiere seguir más, bueno, no seguí más, le decís, bueno, entonces vení. Si no vas a prestarme tu consentimiento para que esto sea a través de este medio tecnológico, te espero el lunes y anotás. Te espero el lunes. Y si viene, puedes llegar a notar que revoca su consentimiento. Pero el ejemplo que vos me das es un ejemplo que fácilmente se soluciona con la presencia del paciente y la no utilización, ¿no? Cuando hablamos de revocación por escrito, estamos hablando de aquel paciente que dio su consentimiento, no sé, para conectarle una vía central, para procedimientos, entonces ahí sí, bueno, che, mirá, que lo anote por escrito porque esto pone en riesgo, que el tipo no quiera colocarse la vía central, pone un riesgo. Pero bueno, no sé si fui claro, es un ejemplo fácilmente solucionable sobre la marcha. Cualquier duda, te pones en contacto si se llega a presentar una situación así. Gracias. Hola, yo soy Marcela Esmurra. En realidad el comentario básico es con respecto, se utilizó o queremos inclusive utilizar una plataforma, y esa plataforma tiene al entrar una, como si fuese una, que le pide al paciente la autorización para participar en esa plataforma. Y mi pregunta era si eso sirve como consentimiento, si eso es válido para habilitar a la consulta. Más allá de que en la historia clínica tiene un apartado en donde hay un tilde que dice que el paciente acepta la consulta, digamos, acepta realizar la consulta con esta plataforma, ya sea presencial o por teleconsulta. Bueno, mirá, lo que sí tiene valor y se adecúa a lo que dice la ley es la segunda parte, lo que vos decís que dice en la historia clínica y que vos anotás que el paciente consintió. Lo otro, que lo imagino, no lo vi, pero lo imagino como un acepta términos y condiciones que uno pone, lee rápido y hace clic, clic, clic en el cuadradito. Bueno, está bien que no suma ni no resta, la verdad es que no resta. Pero el que tiene valor es aquel que documentó el médico que escuchó al paciente y lo anotó. El otro, el paciente puede decir, hice clic por error. Okay. Otra cuestión que tiene que ver con la medicina del sueño, porque en realidad para nosotros es bastante frecuente que existe la posibilidad de que no hacemos consulta. La consulta presencial es importante en algunas circunstancias, cuando nosotros indicamos, en mi caso, veo a la doctora Leste también, que es neumóloga también, pero digamos en pediatría y sueño, pero me refiero a que nosotros a veces tenemos que evaluar las máscaras o cómo, en cuanto a los equipos y a eso, bueno, ahí puede existir la duda de lo presencial, pero muchas veces para nosotros es bastante fácil acceder al diagnóstico directamente a través de la consulta, porque en general los pacientes no los revisamos, no podemos ver cómo duermen en su vigilia. Con lo cual, muchas veces la consulta directamente es una consulta que relata una situación de otro momento y que nosotros lo vamos a ver objetivamente con la polisomnografía o con la poligrafía. Entonces, la primera consulta a veces se nos hace bastante, creo yo, salvo otorrino, salvo en el caso por ahí de pediatría, que hay, digamos, un tema más específico del examen físico, pero en el examen físico nuestro es bastante fácil manejarlo por consulta. Esto comentándote por qué estamos hablando, nosotros queríamos armar de hecho unas historias clínicas, unas plantillas de historia clínica para utilizar de modo telemático, porque también es cierto que muchas veces los pacientes no acceden al centro donde tienen que, es difícil llegar al centro donde va a hacerse el diagnóstico, entonces esta consulta es importante a veces para saber si tiene que trasladarse o no a hacer un estudio, por ejemplo. Bueno, esto era un comentario del por qué te llamamos desde la Asociación de Medicina del Sueño, porque nos interesaba, porque tiene un aspecto a veces, de alguna manera, un poco distinto a algunos otros, a otras consultas médicas, ¿no? de especialidad. Pero bueno, era cómo funcionan un poco los pacientes nuestros en el momento.
Bueno, a ver, te escuché un poco entrecortado, pero me acerqué, ustedes habrán visto Bien, que me acerqué mucho a la pantalla porque no te escuchaba bien. Lo que te quiero decir es que la postura que yo fui flexibilizando a partir de ir hablando con las distintas especialidades de médicos que se fueron acercando a la telemedicina, fue que en algunas especialidades se puede llegar a hacer un diagnóstico a través de telemedicina. En algunas sí, en otras más o menos y en otras no. Pero mi respuesta, inclusive lo dije en alguna de las imágenes, lo puse hasta por escrito, es que algunas especialidades pueden llegar a hacer un diagnóstico e inclusive iniciar un tratamiento a través de una consulta o varias consultas que se hicieron a través de telemedicina. Y les cuento una infidencia, no debería, pero bueno, como tuve acceso al proyecto de ley de la Ciudad de Buenos Aires, porque la Comisión de Salud me consultó al respecto, les quiero decir que el objeto de la ley de telemedicina de la Ciudad de Buenos Aires es un poco más amplio que el de Nación, y justamente habla de esta posibilidad y no se circunscribe, no lo ciñe a una cuestión orientativa, sino que permite hablar de diagnóstico e inclusive tratamiento. Ok, gracias. Bueno, de nada. Tengo alguna pregunta, bueno, si es posible. adelante, Vivian. Sí, después está la doctora Bosa también que quería preguntar algo. Me agarran dudas en 3 instancias. Muchas gracias por la charla, muy buena. 3 instancias diferentes. Una en lo que es diagnóstico, si uno debiera o no pedirle un consentimiento informado al paciente que entra a estudiarse, si bien el estudio de diagnóstico no conlleva riesgo. 2 es si cuando uno lo adapta a la ventilación, ahí ya debería quizás tener un consentimiento informado. Y para que el paciente se vaya al domicilio con una ventilación domiciliaria, si le tendría que hacer firmar un consentimiento. Y por último, que está como tomando bastante vuelo, el tema de la nube virtual de datos en lo que es ventilación domiciliaria, es la posibilidad de conectar un módem o intra o externo al equipo para obtener datos y poder visualizar desde a distancia lo que está pasando en el domicilio en cuanto a adherencia, fugas y circunstancias de ventilación. Si también tendría que hacerle firmar un consentimiento al paciente, o si el hecho, por ejemplo, cuando el módem es externo, que ya lo acepte en su casa, implica que el paciente consiente en tener esa supervisión domiciliaria o no. Bueno, vamos por partes. Todo acto médico requiere consentimiento. Todo acto médico, es decir, la consulta requiere un consentimiento. Este procedimiento que vos me contás de ventilar al paciente requiere otro consentimiento en el que le explicarás qué implica estar ventilado en su casa, le dirás cuáles son las pautas de alarma y le explicarás a qué se tiene que atener ese paciente por estar utilizando ese procedimiento. Es decir, que ahí ya tenemos dos conceptos. Alcanza ahí con dejar constatado en la historia clínica que uno informó al paciente, le dio las pautas de alarma y le dijo cuándo consultar en caso de mejoría de esa situación. ¿Alcanza con poner eso o hay que hacerle firmar un papel al paciente? No, alcanza porque no está dentro de las cuestiones que la ley dice que requieren un consentimiento informado por escrito y firmado por el paciente. Es decir, eso es lo que nos tiene que dar tranquilidad. Esta duda que se presenta y que es lógica por parte de todos ustedes tiene que ver, ¿en qué casos me estiro para agarrar uno? ¿En qué casos necesito tener uno de estos consentimientos firmado por el paciente y por el médico? ¿Y en qué casos alcanza con que yo lo anote en la historia clínica o en la ficha de consultorio? Bueno, por suerte, eso no queda librado al azar, ni tampoco queda librado a la creencia de cada uno de nosotros. La ley lo dice. Si no vas a internar al paciente, si no lo vas a operar, si no va a ser un procedimiento, un tratamiento invasivo o riesgoso, puede ser verbal. Si es alguno de los otros casos, que inclusive yo mostré en las imágenes, requiere un consentimiento informado por escrito.
A mí la doctora Bozo, o no se lee bien el apellido, la que está al aire libre, en vídeo, está el solcito, quiere hacer una pregunta. La verdad que te envidio un montón. Bueno, buen día. En primer lugar, agradecerte. Soy una infiltrada en realidad en esta charla. Soy ginecóloga y la verdad que siempre me gusta escucharte porque me aclaras un montón de cuestiones, a pesar de que soy médica legista, que en algún momento lo fui, siempre me dejas claro algunas cuestiones importantes a la hora de proceder en la práctica diaria. Así que agradezco esta oportunidad. Dos preguntas quería hacerte. Una es sobre la cobertura de los seguros médicos. Si Médicos Municipales nos cubre este tipo de prácticas, esa por un lado, y por otro lado, si tenés idea, si se están gestionando el tema de los honorarios médicos de estas prestaciones, si tenés idea de ese punto. Hay obras sociales que sí lo autorizan y otras, como por ejemplo el Poder Judicial, la obra social del Poder Judicial, que yo tengo la obligación de hacerle las recetas a las pacientes, pero a mí no me pagan la consulta. Entonces es un sistema un poco perverso. Bueno, perfecto. A ver, el agradecido soy yo por la invitación, porque vos participes y porque prefiero trabajar con ustedes en este marco de prevención y no con un juicio. Así que gracias a vos por esta participación activa. Primer pregunta, si Médicos Municipales cubre, sí lo cubre y lo dice en la página de internet y lo dice en distintas publicaciones y eso está clarísimo, cubre la telemedicina. Segunda pregunta tiene que ver con la de los honorarios. Algunas obras sociales, algunas empresas de medicina prepaga están en plena negociación. Algunos quieren pagar la mitad la consulta, la teleconsulta, cosa que me parece una barbaridad, pero eso ya entra dentro de una negociación que es privada, es decir, hay una negociación de los médicos con OSDE, otra negociación con Galeno, otra negociación con Swiss Medical, y así se va extendiendo. En el marco de lo que yo te puedo decir del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, mucha telemedicina se está usando, o teléfono, por tema de pandemia, y bueno, la gente usa esa herramienta dentro de lo que es su trabajo y dentro de lo que es el horario suyo de trabajo. Entonces, esta cuestión de los honorarios no se da. Sabemos, porque hace 20 años que trabajo para y con ustedes, que en privado las negociaciones son un poco distintas. Si bien hay una mutual de médicos que trabajan en el sector privado, muchas veces las negociaciones se dan médico por médico con la empresa que lo contrata. Es un tema que me excede, lamentablemente. Lo que sí recomiendo es que yo sé que la necesidad tiene cara de hereje y como abogado he hecho cosas que hoy quizás no haría, asumiendo un riesgo recién recibido. Uno asume riesgos porque necesita la plata, porque quiere trabajar, pero bueno, la matrícula de ustedes vale mucho. El tiempo que le dedican de su vida a ejercer la profesión, el tiempo que le restan a sus familias y a ustedes mismos, vale mucho como para que, si en un lugar te obligan a trabajar y hacer una teleconsulta que no te la quieren cobrar, andate, tratá de irte, tratá de conseguir otro trabajo, porque en equilibrio de riesgo-beneficio lo que ustedes arriesgan es mucho mayor. Y con respecto a la receta es un acto médico. Con lo cual, ojo con esto de si les exigen hacer recetas a través de telemedicina. Me han hecho consulta médicos diciéndome, che, mirá que me exigen hacer recetas de pacientes que yo no vi. Eso es un suicidio profesional. Ojo con eso. Hacer una receta es un acto médico, con lo cual desaconsejo hacer recetas a través de este medio si vos no conocés al paciente. Y desaconsejo hacer recetas si no entran dentro de un combo o de un paquete de trabajo que vas a cobrar. ¿Por qué? Porque esa firma que vos estás poniendo en una receta, esa firma que vos ponés en un certificado médico, vale mucho, vale muchos años de tu vida, vale mucho renunciar a otras cosas. Entonces, empecemos por ahí, empecemos por dejar en claro eso, y bueno, habrá gente que accederá por necesidad y gente que tiene la posibilidad de decir, bueno, esto yo no lo hago. Lo que les quiero decir es que ustedes tienen como un sexto sentido y a veces me consultan y les digo, mira, por algo me llamaste,
Si te están pidiendo que hagas una guardia en la enfermería de un boliche en el que entran 1.500 personas y no tenés un tubo de oxígeno, no tenés una ambulancia de alta complejidad en la puerta, ese sexto sentido hizo que me llames. No lo agarres. Yo sé que puedes necesitar agarrar ese trabajo, ¿no? Estoy hablando de un ejemplo que me pasó hace años, ¿no? Ahora está todo cerrado. Pero digo, no lo agarres, porque lo que pones en juego es mucho más. Gracias. De nada, gracias a vos por estar acá. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias, Vadim, por esta charla excelente. Yo quiero comentar que desaparecí cuando vos terminabas la charla, porque se cortó la transmisión de Zoom, y no sé qué pasó con ustedes. Volví a reconectar, pero para reconectar anulé la grabación de Zoom. Voy a tratar de recuperar la charla por YouTube, que se ha estado grabando, vamos a ver cómo sale, pero por las dudas, como plan B, te pediría que si le podés enviar a Marcela Murra la charla del Power, por lo menos en el caso de que perdemos la charla, tenemos el Power. Pero... El PowerPoint está a disposición de todos los que participaron. Ahí se unió Sandra también. Hola, ¿Puedo Sandra. hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Antes, disculpen que entré tarde porque tuve otra capacitación antes. No me digas que no se grabó. No pasa nada, Sandra. No me digas que no se grabó. Sandra. Por favor. Perdonada. Quédense preguntas. tranquilos, que Por se favor. recupera. ¿Se recupera? Sí, a mí me pasó en un webinar el sábado pasado, que di un webinar de 600 personas, que era fundamental que esté, y no lo pusieron a grabar, y lo pudieron recuperar, así que tranquila. Menos mal. Bueno, acá hay otra ginecóloga, me sumo a la colega, y quería hacer dos preguntas. Primero, hay una suerte de términos y condiciones y consentimientos que tanto OSDE como Swiss Medical nos piden que les demos a los pacientes antes de establecer la consulta por telemedicina. ¿Eso vale como un consentimiento? No sé si los viste. No los vi, me gustaría verlos, pero ¿me decís que se los entregan antes al paciente? No, nos lo mandan a nosotros, después si querés te lo mando por privado. Nos lo mandan a nosotros. Mándamelo, pero ahí entendí, ya entendí. Mirá, lo que vale para la teleconsulta es que vos anotes que le explicaste al paciente los alcances, los límites de este tipo de consulta y que el paciente consintió. Con eso alcanza y sobra. Y si el paciente además, porque OSDE, porque la empresa que sea, tiene ese formulario que le llega y te lo devuelve de alguna manera, o lo acepta con un clic, no suma ni resta, es decir, no pasa nada. Y después la otra pregunta que te iba a hacer, que ahí veo que alguien preguntó también, cuando te piden una receta por WhatsApp, por teléfono, ¿es importante acompañarlo de la teleconsulta o qué pasa con esto cuando te piden la receta de los anticonceptivos? Que es lo más común, mandame la foto por WhatsApp, yo insisto en hacer la teleconsulta, pero mucha gente como que está acostumbrada. ¿Vale eso de mandar una receta por WhatsApp sin el ámbito? A ver, la receta vale. La receta que vale es la que vos hiciste y firmaste y queda guardada en la historia de la clínica del paciente. Lo que pasa es que como estamos en pandemia, le sacás una foto, se la mandas y a esa persona en la farmacia le dan la medicación en este contexto de pandemia porque llegó de esa manera. El documento que vale es el que vos hiciste y que tenés que guardar. Si vos me preguntás a mí si es posible, si la ley permite hacer una receta sin hacer la consulta con el paciente, si es un paciente que conocés, sí. Si es un paciente que no conocés, es un riesgo enorme. La verdad es que la ley no dice nada al respecto, no es taxativa al respecto. Lo que yo te hablo desde el punto de vista del riesgo, de recetar, medicar a un paciente sin conocerlo, es un riesgo alto. Bien, gracias por todos los consejos, y bueno, Sandra, recuperen esto. sos Sandrita Magirena, Lorosa de Amada. Y por eso ¿Puedo sumar una pregunta sobre las recetas? Sí, por supuesto. Algo frecuente es que pidan recetas para 3 meses, para 2 meses, para no tener que volver a molestar, para no tener que olvidarse, no sé. ¿Qué riesgo tiene eso de hacer algo por adelantado cuando en realidad uno no sabe el estado del paciente dentro de 3 meses?
muy alto. Vivian, el hecho de que me hayas hecho la pregunta es que algo te hizo ruido, y es muy alto, porque vos ves al paciente hoy y podés hacer una proyección para los próximos días y para esa medicación, y aparte le decís al paciente, si aparece algún signo, síntoma X, que te llame y ajustarás la medicación. Hacer recetas para 2 o 3 meses, salvo alguna excepción que a mí se me esté escapando ahora, ahí te veo que levantás la mano, la que está en la jungla, salvo alguna excepción, eso es riesgoso, vos sabrás. La ley no dice que esté prohibido, pero vos sabrás, también le podés dar pautas de alarma. Decir, mira, yo te doy la medicación porque viví lejos, porque estamos en pandemia, lo que sea, pero le das una muy buena pauta de alarma y lo anotás. Es decir, le aclaré que se le extiende la receta, pero ante el mínimo cambio de signo-sintomatología o agravamiento de un cuadro o de otro, uno le dio pauta de alarma, ¿se entiende? Es decir, no te puedo dar una respuesta por sí o por no si es bueno o malo, nada es bueno o malo en sí mismo. Hay conductas que tienen más o menos riesgo, y acá el riesgo lo bajás con darle pautas de alarma y anotarlo. La excepción, ahí te hago una aclaración, los anticonceptivos sí serían una excepción para esto. Y ahí sí debemos más que podemos dar la anticoncepción por 3 meses. La receta, vos si a la paciente la viste, chequeaste que no tiene contraindicaciones, una paciente joven que no tiene factores de riesgo, ese sí sería un buen caso. Sobre todo, ¿por qué? Porque el no darla se va a exponer a un embarazo no deseado y al mayor riesgo de aborto provocado. Entonces, en ese caso específicamente sí. Pero entiendo que por ahí un antibiótico o una, no sé, una paciente, o incluso por ahí pacientes asmáticas, por ahí también, no me cambiaría, o hipotiroideas con patología crónica que yo ya la vi que con esa dosis va bien, en ese caso sí, por ahí no en casos de psicofármacos o en algunas otras cuestiones, entiendo que no, pero por ahí en lo que respecta a nosotras sí. Excelente, Lorena, muchas gracias. Ven que como abogado a veces necesito este acompañamiento, estas charlas necesitan el acompañamiento de ustedes desde el punto de vista médico, científico, porque a veces me quedo corto. En la cabeza digo, bueno, debe haber excepciones, y vos le pusiste un ejemplo clarísimo a esas excepciones que acompaño y suscribo, obviamente. Yo te diría que gracias. En el caso de las excepciones, ella nombró a los asmáticos, nosotros los neumonólogos en general, justamente el riesgo es la suspensión del tratamiento o la irregularización del tratamiento. En el caso de los pacientes que están tratados por patología respiratoria del sueño, la suspensión del tratamiento, la no utilización de su dispositivo de CPAP, también, o de su respirador en el caso de los pacientes ventilados, genera un riesgo bastante importante. Quiero decir, a veces es más la no utilización o la suspensión como pauta de alarma que la utilización del medicamento en crónico, digamos. Eso de comentar justo también. La excepción en este caso. Buenísimo, sí, perfecto. En tanto y en cuanto las pautas de alarma estén claras para el paciente, evidentemente por todo lo que ustedes vienen comentando, lo que dijo Lorena, lo que dijiste vos, Marcela, lo que acotó Sandra, es buenísimo estas excepciones con los cuidados del caso. No sé si hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, no sé si alguien quiere decir algo más. Si no, bueno, tomo la posta del huésped, porque no se nos perdió el huésped otra vez. Y entonces, bueno, agradecerte porque es súper, súper interesante y es esos tips que necesitamos, porque todo parece que hay que hacerlo y hay que informatizarse, y además recibimos información de todo lo que se avanza y toda la telemedicina y todo, pero hay cosas básicas que me parecía que era muy importante que tuviéramos en cuenta. Bueno, nos despedimos. Gracias a ustedes, gracias a quienes se conectaron, Lorena, Sandra, gracias a todos ustedes, Marcela, estoy en contacto, lo que necesiten estoy a disposición, y gracias por el esfuerzo que están haciendo todos ustedes a diario en este momento que nos toca vivir, este lamentable momento en donde la sociedad muestra su peor y su mejor cara. Ustedes son parte de la mejor cara de la sociedad.
Gracias a vos, Vadim, que sos un genio. Siempre ahí acompañándonos. Gracias, gracias. Chao, gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, adiós. Chao.